Ya. Muy buenos días, soy Raymond Román del Proyecto Alray. Ya me conocen un poco, me han visto en YouTube y saben que mis propuestas son siempre frontales. La idea esta mañana es entrevistar a un amigo y un investigador interesante, de esos que andan por ahí y que hay que rescatarlos. Me refiero al economista Erwin Espinosa, Pihuave, un investigador que dedicó muchos años a estudiar el tema del nuevo orden mundial. Para nosotros es una verdadera satisfacción tenerlo aquí. Así que, Erwin, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Raymond. Buenos días. Bienvenidos a todos los que van a ver este video. Soy Erwin Espinosa, economista, amigo de Raymond y sobre todo muy interesado en estos temas, ¿no? Como lo somos muchas personas aquí que visitamos la red siempre. Erwin, en los años que tú llevas investigando, ¿qué es lo que te lleva a este tema del nuevo orden mundial? O sea, ¿por qué llegas a eso? O sea, ¿qué es lo que te motiva a investigar este tema? Sí, mira, yo como muchos jóvenes de mi generación con intereses sociales, con un interés de beneficiar, de colaborar en algo con nuestra nación, con nuestro país, nos militábamos dentro de la izquierda. Ya. Entonces, en mi militancia de izquierda, pues a mí me encantaba leer sobre la cuestión del poder, cómo está estructurado el poder mundial, y resulta que poco a poco va apareciendo dentro de la lectura, dentro de la investigación y ahora con el internet, ¿no? Con la cuestión videos y con otras personas que conoces, va apareciendo y tomando forma un imperio oculto, un imperio económico que no es el que te habían dicho ni siquiera los movimientos de izquierda que se supone son heterodoxos. O sea, un movimiento que de repente aparece tras la sombra. Entonces ese es el imperio mundial oculto, el imperio mundial tras la sombra, como lo dicen algunos autores, y que en realidad es el que mueve los hilos mundiales, ¿no? El que mueve los hilos del mundo. Oye, dime una cosa y... ¿quiénes son estos tipos? O sea, ¿quiénes están atrás de este gobierno mundial? Yo también, ya tengo investigado el tema, pero a medida que voy investigando, me doy cuenta que es más confuso y más extraño de lo que uno piensa. Es decir, es más, nos lleva a un pasado remoto, un pasado que empezaría con la humanidad. ¿Tú qué sabes de esto? Sí, por supuesto, verás, el imperio mundial actualmente, al menos las caras más visibles, las puedes ubicar en las corporaciones financieras, que de coincidencia son también las corporaciones petroleras, es decir, por ejemplo, empresas como Chevron, con la que actualmente mantenemos un litigio como Ecuador por una remediación ambiental, por los daños que han hecho en la Amazonía, como los han hecho en muchos lados. Estas empresas son dirigidas, por ejemplo, por ponerle nombre y apellido, la familia Rockefeller. La familia Rockefeller es a su vez una familia de banqueros que maneja un imperio financiero mundial y que tiene también lazos dentro de la Reserva Federal, junto con las 12 familias de banqueros que manejan la Reserva Federal. Estas familias imprimen el dinero, es decir, imprimen lo que avala la riqueza, el dinero, el dólar, la moneda mundial desde el Tratado de Bretton Woods. Entonces, por ponerte este ejemplo, estas familias, Torre Tasso, Bardi, Rothschild, y por ahí otros de medio pelo, las corporaciones como Goldman Sachs, este tipo de corporaciones tienen caras visibles y a su vez caras invisibles, personas que vienen de mucho más atrás, élites financieras, políticas, militares, que tú las puedes ubicar si las rastreas hasta el medioevo por lo menos, y si las rastreas mucho más atrás, vamos a la época de las cruzadas, y si te vas mucho más atrás, inclusive algunos datos nos dicen que pueden venir de familias del imperio babilónico, que actualmente se consolidan como lo que siempre buscaron, un imperio mundial. Por ejemplo, las familias Warburg, la familia Bauer, por poner un ejemplo más concreto, la familia Bauer, una de las familias venecianas que hicieron grandes fortunas cuando Venecia era el centro de comercio europeo. Estas familias luego se convierten en banqueros, y por ejemplo Mayer Amschel Bauer es quien pasa después a ser Mayer Amschel Rothschild, que funda la casa Rothschild. Esta casa Rothschild se divide mediante sus hijos por toda Europa, principalmente en Inglaterra, y sus hijos pues fundan bancos que luego pasan a ser los bancos centrales de las distintas naciones europeas,
y el que maneja el Banco Central, el que imprime la moneda, pues evidentemente influye sobre la riqueza. Y no olvidemos que de Europa partieron los colonizadores para civilizar, según sus palabras, al resto del mundo. Y es de ahí donde nacen estas misiones que después pasan a formar bancos centrales en todo el planeta prácticamente, en la excepción de los otros países. O sea que el Banco Central es como una especie de humo que cubre a estas familias nobles, a estas familias millonarias. Es decir, el Estado, en pocas palabras, es una creación de ellos mismos. Y los bancos centrales, de alguna manera, son la tapadera, donde ellos hacen sus grandes transacciones mundiales y tienen el manejo y los hilos del mundo. Eso es un poco lo que yo te entendería, ¿no? Sí, claro. O sea, la Reserva Federal de los Estados Unidos es privada, ¿no? No es estatal como la gente piensa también. Claro, la Reserva Federal es privada. Inclusive uno de los principios que utilizan en general los estados es que el Banco Central sea autónomo. Eso ha estado en discusión en Ecuador últimamente, como podrán algunos haberlo visto. Un banco central autónomo significa un banco central que no obedece al Estado. Es decir, tú votas por el presidente, pero tú no votas por el directorio del Banco Central. Y resulta que es en el Banco Central donde se efectiviza el monopolio mundial de la moneda. Es decir, yo para compras internacionales necesito dólares. Entonces, mi Banco Central necesita tener reservas en dólares. ¿Y quiénes imprimen los dólares? Pues la Reserva Federal. Ellos me dan papel, yo les doy petróleo. Entonces, así se aseguran que el flujo de la riqueza, el flujo material de la riqueza, termine concentrado en sus manos a la larga. Recordemos que la mayor cantidad de oro del mundo, la mayor parte del oro del mundo está en el fuerte, o por lo menos dicen que está en el fuerte Knox, en los Estados Unidos. Así, poco a poco la riqueza material real se fue concentrando en ciertos sitios y el resto pues obtuvieron papeles, simples papeles. Claro, entonces podemos decir que vivimos una economía de ficción, es decir, los bancos generan un dinero que no existe, o sea, que no está avalado por oro, sino que ellos, como tienen el poder y las leyes, es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces te genera un dinero digital, una cosa así. Finalmente, las reservas de oro pues no son lo que la gente piensa, no es que cada billete está atrás respaldado por un gramo de oro, no es así, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. No, ya hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Tú te acuerdas que tanto tú como yo hemos leído a Daniel Stulin? Hay un libro que se llama Octopus. Sí. Pues ahí es una cosa bien fascinante, ¿no? Y habla de una riqueza en oro fabulosa que estaría escondida a propósito, porque si se sabe que realmente el oro es tan abundante como es actual, o sea, como debería ser, porque se han encontrado pues unas reservas inmensas de oro guardadas en la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces se desplomaría más la economía, es decir, se acabaría esta sociedad, porque el oro tiene un valor ahora, ¿no? Pero en la realidad hay demasiado oro, lo que bajaría es su precio. ¿Tú qué opinas sobre esto? O sea, ¿crees que es real o es ficción? Sí, no es tan ficticio, ¿sabes? O sea, evidentemente es algo secreto, o sea, no todo el mundo maneja este tipo de información, pero este tipo de prácticas se hacen con productos que de pronto no son tan secretos. El petróleo, por ejemplo, Estados Unidos no saca sus reservas de petróleo. El petróleo se cotiza en Estados Unidos, es decir, ellos manejan el precio. La razón por la que no lo sacan no es porque no lo necesiten, prefieren comprar petróleo de fuera de su nación, pero ellos mantener sus reservas. Como mantienen reservas, manejan el precio, como todo producto, ¿no? Si es escaso, cuesta más, si es abundante, cuesta menos, y evidentemente el que lo tiene es el que maneja el precio, el que especula con ello. Entonces, lo mismo puede pasar con el oro, ¿por qué no? A lo mejor tienen reservas escondidas desde la Segunda Guerra Mundial, eso fue la Operación Lila Dorada, si mal no recuerdo, sí, donde los japoneses habían guardado en Filipinas cierta cantidad de oro bastante grande, y bueno, Estados Unidos tomarse Japón, se hace con esas reservas, esa es una historia de esas ocultas de las que nadie habla, ¿no? Entonces, esa es una manera de manejar la riqueza. Esto, sí es interesante ver que esto no te lo discute ni la izquierda ni la derecha, estos planteamientos prácticamente no están en discusión. O sea, ¿quién maneja la riqueza mundial? O sea, todo el mundo está atrás de préstamos del Fondo Monetario, todo el mundo está atrás del dólar, buscando exportar para Estados Unidos. Tu país está en desgracia si te bloquean los mercados de Estados Unidos, tu país está en auge si te abren los mercados de Estados Unidos. Entonces, ese poder que concentra Estados Unidos, ese poder de decidir, eso hay que entender una cosa, el poder actualmente se manifiesta por medio de redes
Entonces el hecho de dejarte entrar a la red o de no permitirte entrar a la red es el castigo o el premio para la obediencia a la larga. Entonces tú ves que los países que no, de alguna manera no siguen los dictámenes, pues simplemente se les cierran los mercados, se los bloquean, ¿no? Entonces eso, o sea, el flujo, el que maneja el flujo es el que tiene el poder, y como ellos tienen el mercado más grande del mundo, pues las puertas están abiertas siempre y cuando usted obedezca, las puertas están cerradas siempre y cuando usted no obedezca. Claro que también esto se maneja con un poco de hipocresía, ¿no? Por ejemplo, caso del petróleo, ¿no? Al petróleo no le cierran las puertas porque es un producto estratégico para ellos. Oye, pero Estados Unidos, últimamente en las noticias, ¿no? Es un país, bueno, ya sabemos nosotros que es un país de ficción. Es solamente una mascarada, porque realmente los que manejan Estados Unidos son las grandes empresas. Estados Unidos realmente está vendido a las grandes empresas mundiales. Sí, correcto. Y lo que la gente llama Estados Unidos es un membrete para que la ficción del pueblo siga ahí engañada, que tiene una bandera, un presidente, una democracia. Pero realmente tú ves que esto caerá en cualquier momento, o sea, puede durar más tiempo. Sí, mira, Estados Unidos puede caer. Otra cosa es que caiga la élite mundial. La élite mundial, y ese es uno de los temas que íbamos a tratar, ha tenido un desarrollo histórico, como dijimos al inicio. Son los descendientes de los descendientes de los descendientes de antiguas familias que vivieron en antiguas potencias. Estoy hablando de Venecia, ya Venecia ya no es la potencia comercial que era, pero estas mismas familias siguen gobernando el planeta, siguen controlando los flujos de comercio. ¿Cómo se da esto? Porque estas familias vienen de muy antiguo, sus rastros tú los puedes localizar hasta Babilonia, por lo menos, hasta Sumer. El Sumer es el imperio más antiguo que se conoce. Sumer es la civilización, la cuna de la civilización según algunos. Yo no estoy tan de acuerdo con esas afirmaciones. Sin embargo, si sigues a la historia ortodoxa, tú te puedes dar cuenta que ha habido ciertas relaciones. Por ejemplo, estas dualidades. Sumer quedaba entre el Tigris y el Éufrates. Es interesante ver que si tú te lees el Génesis, la localización del paraíso quedaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Entonces, también es interesante ver que este es un valle bastante fértil. Entonces ahí vienen las razones por las cuales este imperio se empieza a conformar. Cuando la humanidad sale de África, la humanidad se asienta en los sitios donde evidentemente tenían agua, ¿no? Estamos hablando de los tiempos donde todavía no hacía la agricultura, estamos hablando de los tiempos de la recolección. Entonces, ciertos grupos humanos se asientan en ciertas llanuras fértiles. En medio de estos dos ríos, resulta que tú puedes tener una producción abundante que te permita realizar agricultura. Si tú realizas agricultura antes de que los demás pueblos, vas a tener excedente económico. Es decir, a ciertas personas ya no las necesitas para la caza de recolección. Estas personas ahora se pueden convertir en guerreros, por ejemplo. Ahora tienes el trigo para alimentarlos, tienes la cebada que los haga fuertes, y tienes las herramientas que antes eran para la agricultura, ahora son herramientas para la guerra. Entonces imagínate la ventaja que eso te genera frente a los otros pueblos. Resulta que ahora los puedes invadir y puedes agrandarte, te puedes convertir en un imperio más grande todavía. Entonces, asimismo, a ciertas personas, de pronto cierta élite, ahora se podía dedicar al pensamiento, a desarrollar la matemática, a desarrollar, qué sé yo, invenciones como el ladrillo de adobe, que es tan importante. Con el ladrillo de adobe tú puedes hacer construcciones enormes, ya no dependes tanto de la piedra, entonces puedes hacer ciudades. Entonces imagínate la impresión que tenía la gente de otros pueblos, de los alrededores, los egipcios, los acadios, al pasar por Sumeria y ver pues semejantes torres construidas, las torres que supuestamente llegaban al cielo, de donde nacen ciertas leyendas, como la Torre de Babel, por ejemplo, ¿no? Los zigurats, claro, los zigurats uno de ellos de la Torre de Babel. Se han encontrado inclusive los restos ahora. Una torre de más de 100 metros en ese momento, imagínate, 100 metros de altura. 100 metros, imagínate. Debe haber sido enorme. Claro. Entonces, en esos momentos, estas personas empiezan a concentrar de tal manera conocimiento, riqueza y poder que se convierten en un imperio, y sus descendientes siguen siendo un imperio. Entonces, para no alargarla más respecto a Sumeria, Sumeria empieza a tener relaciones con otros pueblos, empiezan otros pueblos a crecer. Este siguiente pueblo es Egipto.
Egipto tiene una relación, digámoslo, por verlo de alguna manera, que si queremos meter un poco la filosofía oriental, el uno es yang, el otro es yin, el uno es el masculino, el otro es el femenino, uno es el receptor y el otro es el entregador, uno es el penetrante, el otro es el penetrado, por decirlo así, ¿no? Por usar la filosofía oriental para esto. Pero que resulta que, como lo hemos visto en el diagrama del yin y el yang, estos están girando, el uno tiene la esencia del otro dentro y el yang pronto se transforma en yin, el masculino en femenino, el dominante en dominado. Entonces Egipto, por ser el receptor de riquezas, de conocimientos, por ser un sometido de Sumeria, empieza a convertirse después en un sometedor del resto de pueblos que tiene a su alrededor y desarrolla una riqueza aún más grande que la de Sumeria, un conocimiento más grande. Todos sabemos lo que fue el imperio egipcio, todos sabemos el grado de desarrollo al que llegó. Muchos griegos basan sus teoremas matemáticos en antiguos teoremas egipcios. Eso lo podemos ver bastante en el libro de Martín Bernal, Atenea Negra, un libro bastante interesante, sobre todo para la gente que sufre de este mal mental que se llama racismo, ¿no? Pueden analizar ahí cómo los teoremas matemáticos de la Grecia clásica, la cuna de la civilización europea, nacen en realidad de teoremas matemáticos egipcios. La filosofía clásica de la antigua Grecia nace de la filosofía egipcia, y los egipcios eran negros, eran africanos. Si no, analicen una momia egipcia y miren las facciones y ven, es un negro congoloide. Entonces, de este Egipto empieza a tener también sus relaciones, ahora un poco más hacia el occidente, con la isla de Creta, la civilización minoica. Esta civilización pasa a ser después la élite mundial. O sea, a todo esto hay que tomar en cuenta una cosa: la élite mundial, la élite sumeria, se mueve hacia Egipto, la élite egipcia se mueve hacia Creta y se mezclan genéticamente, van cambiando inclusive de apariencia física, se van mezclando con las nuevas élites. Entonces sus descendientes siguen gobernando. Entonces Creta, también para no alargarla, Creta en un momento desaparece. Para algunos historiadores heterodoxos, yo no te puedo dar fe si esas cosas son o no son. Para algunos, la civilización minoica era la antigua Atlántida, esa civilización que narraba Platón, que quedaba frente a las costas de Grecia, en el Mediterráneo, que un día desapareció por una explosión volcánica. Entonces esa es una de las versiones de lo que pudo haber sido la antigua Atlántida. No digo que así lo sea, hay otras versiones también, pero ya que estamos tocando este tema, claro, pues ahí entra. Muy interesante lo que estás diciendo, muy interesante. ¿Y dónde entraría aquí pues el factor América? El elemento América, por ejemplo, tú estás hablando de lo que se llama la historia ortodoxa, ¿no? Siempre se ha marginado América como parte, yo creo, que de una estrategia de poder. Quizás realmente las grandes fuentes de conocimiento oculto y parte de ese rompecabezas que no se puede descifrar están en América, pero justamente porque era un continente aparentemente aislado geográficamente, aunque no culturalmente. Es que ahora en los tiempos modernos hay un despertar de América, un despertar de todos esos secretos, de esos misterios. Hay investigaciones modernas, ¿no?, que hablan de relaciones lingüísticas, de los viajes interoceánicos. Es decir, ¿tú crees que, por ejemplo, esa élite en un momento dado debió haber entrado a América, lógicamente? O quizás estos que nosotros llamamos los sumerios, que llamamos los egipcios, eran americanos que de alguna manera se relacionaron y fundaron esos pueblos. Bueno, eso está un poco por investigar, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes? Sí, por supuesto, como tú lo narrabas en tu libro, ¿no? Hay rastros de comerciantes fenicios viniendo hacia América. Hay vestigios de comerciantes americanos yendo hacia Europa. Así es. Se comerciaba con el murex. El murex es, para los que no lo conocen, es este caracol de donde se saca la purpurina, es el tinte con que se teñían, por ejemplo, las capas de los papas, las capas de los reyes, el color púrpura, el color real. Esto era sacado de América porque en América era abundante, ¿no? Tú lo puedes ver en América. Nuestros indígenas tenían sus telas, sus faldas, sus pantalones teñidos del murex, que era tan común aquí y que era tan caro que era solo para los reyes en Europa. Los fenicios tenían este comercio, mantenían el monopolio de este comercio. De los mapas, de la cartografía fenicia, desde donde después Colón, por ejemplo, ubica los mapas, las cartografías para venir a América.
Es decir, ya esto lo conocían comerciantes turcos, lo conocían comerciantes musulmanes, pero evidentemente, como te decía, el problema es el crecimiento económico. Una nación, un pueblo que tenga excedente económico, tiene la posibilidad de realizar grandes proyectos, en este caso el descubrimiento de América. Los fenicios no tenían el excedente económico que tenían los españoles, no podían movilizar grandes carabelas, no podían movilizar grandes contingentes de personas hacia América, entonces ellos hacían lo que podían hacer, hacían un comercio. O sea, igualmente los vikingos venían a América, la pasaban, qué sé yo, sacaban pieles de animales y luego regresaban. O sea, no tenían ni el ejército ni el contingente material ni humano para realizarlo. O sea, no es porque hay unas razas superiores a otras, no es porque un pueblo sea superior a otro, no tiene el excedente ni las condiciones para realizar proyectos de esa naturaleza. Entonces, ahí como para continuarle llegar hasta América, ¿no? Mira, decreta la siguiente civilización, el siguiente gran imperio occidental fue Grecia. El siguiente gran imperio occidental, para resumirla, es Roma. Todos conocemos lo que fue Roma. Entonces, de Roma vienen las Galias, Francia, la Francia de Carlomagno, que te conquistó Europa y prácticamente la terminó de cristianizar. Quiso ser el gran imperio magno, pues, el imperio europeo, ¿no? Lo que hoy sería la Europa unida, pues, la Unión Europea. Ese fue el primer intento en Europa de Carlomagno, pues, ¿no? Claro, el primer intento de unificación de Europa. Claro. Prácticamente la cristianización, la homogenización de Europa se la deben a Carlomagno a la larga, ¿no? Porque los romanos no tuvieron una influencia mayor, al menos en el norte, una influencia cultural, sí económica. Entonces, de la Francia, evidentemente, siguió la España imperial, la España que realizó esas conquistas, la conquista de América. Entonces, una cosa que lastimosamente no tenemos un mapa para verlo, pero nos podemos hacer un mapa mental, en que cada imperio está al lado del otro. Hasta este momento, un imperio está junto al otro, un imperio está junto al otro, un imperio está junto al otro. ¿Por qué razón? Sí, ¿por qué? Porque el imperio con que más la nación con la que más intercambias es la que está al lado. Es la que está al lado. En esos tiempos el comercio era terrestre, a lo mucho marítimo en muy pequeña escala. Entonces, por esta razón tú te puedes dar cuenta por qué ciertos pueblos obtuvieron ese grado de desarrollo, porque son los que reciben el acumulado del que tienen junto. Pero con España empieza a ocurrir otro fenómeno. Estamos hablando de que ya en ese momento existían las grandes carabelas, ahora ya lo terrestre ya no importaba tanto, es más, el comercio era marítimo en ese momento. Entonces, España empieza a comerciar con América. España extrae excedentes de riqueza de América. España trae moneda, oro, plata de América. Eso en algún momento lo conversaremos. ¿Qué significado tiene el oro y la plata respecto a lo mental? Entonces, sin embargo, la nación que estaba en condiciones de convertirse en la siguiente potencia después de España era Inglaterra, porque Inglaterra es un país que estaba empezando a probar la industria. Inglaterra era una nación que tenía la misma ventaja que tiene Japón. Los ingleses eran una isla, los japoneses eran una isla. O sea, usando a Japón como ejemplo, no esto es un ejemplo aparte, no estamos hablando de los imperios orientales sino de los occidentales, pero lo pongo como ejemplo. Los ingleses jamás fueron conquistados por demasiado tiempo por los romanos, entonces los ingleses tuvieron una autonomía, su excedente de riqueza era para ellos mismos, su excedente de conocimiento era para ellos, entonces tenían la capacidad de desarrollar grandes pensadores, de tener una mano de obra. Sus esclavos trabajaban para ellos, no trabajaban para otros, no como hacían los romanos con los galos, los romanos con los etruscos, por ejemplo, o como hicieron después los españoles con los africanos. Los llevaron a construir todo un mundo fuera de su mundo, no lo construyeron dentro. Entonces, evidentemente, esto crea una enorme ventaja, pues no tienes un acumulado para ti mismo. Lo mismo con los japoneses. Los japoneses no fueron conquistados por los mongoles por demasiado tiempo, precisamente por ser una isla, porque tanto romanos como mongoles tenían que cruzar un canal. Entonces era mucho difícil movilizar un contingente militar, un contingente material, administrativo para allá. Entonces tuvieron pues esa ventaja de tener autonomía. Tanto así que en la Segunda Guerra Mundial a Hitler se le hizo tan difícil conquistar Inglaterra. Estos aviones, estos bombarderos Stuka solo tenían 12 minutos de autonomía de vuelo. No puedes pues, salir desde Francia y bombardear a placer y volver. Tienes que regresar. Tienes que regresar, le das el tiempo para que reconstruyan. Entonces imagínate, esto lo digo porque es importante cuando se analiza este tipo de cosas sobre los grandes imperios. Muchos tienden a
a caer en la cuestión racista. Esto para mí es muy importante esto. Para mí esto es muy importante. O sea, piensan, no, los japoneses son superiores, tienen que tener el cerebro más grande, los ingleses también, y esto influye después sobre la historia, sobre las ciencias. Claro. Pero sin embargo tú puedes encontrar la explicación si la buscas. Claro, y si tú ves, en todos los pueblos han habido imperios. Los chinos tienen los japoneses, los americanos, las grandes civilizaciones que estamos descubriendo en los últimos 100 años. El conocimiento que tenían de las matemáticas, el tipo de escritura que manejaban, la ingeniería. Es decir, lo que pasa es que, como tú sabes, la historia la escriben los que detentan el poder, la historia la escriben para llevarnos a una ruta de pensamiento. Entonces solamente los que estamos en la investigación, atrás de bastidores, los que andamos buscando los libros raros, las personas extrañas, bueno, esos son los que nos vamos percatando de lo que hay. Es un mundo totalmente desconocido. Entonces, bien, muy interesante tu información. Un momento.